Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno una tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de la casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo, por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos: estén prevenidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, comenzamos este año litúrgico, el ciclo B, y podemos comenzar nuestra reflexión pensando que hace unos cuantos años ya, el siglo pasado, se hizo mucho ruido en torno a la llamada teología de la muerte de Dios, una expresión que obviamente puede significar muchas cosas, pero por la que al menos algunos escritores o teólogos querían enfatizar el hecho de la ausencia de Dios en el imaginario colectivo de hoy, y especialmente el hecho de que la presencia de Dios ya no es tan obvia como lo fue, por ejemplo, en una sociedad como la cristiandad medieval, por no irnos también al siglo pasado en algunos momentos o en otros momentos de la historia. Pensemos en el hecho religioso, no esencial. Sí, en cambio, son esenciales hoy por hoy muchos otros rubros, y también otros rubros que conectan o que limitan con lo religioso por el hecho de la trascendencia, como la angelología, como determinadas iniciaciones mistéricas, como una necesidad que a veces uno percibe en el otro de trascendencia. Queridos hermanos, tenemos que nosotros en este inicio del año litúrgico volver a lo fundamental, volver al hecho religioso. Ahora en la parábola que proclamamos en esta misa, porque el contenido de esta enseñanza de Jesús es realmente una parábola, incluso si la forma es diferente de la que normalmente tienen las otras parábolas, Jesús compara a su Padre, o se compara a sí mismo, a un hombre que partió de viaje. Sí, habiendo vivido entre nosotros por muy poco tiempo, Jesús, desde su ascensión al cielo, después de su muerte y resurrección, emprendió un viaje hacia el Padre. Nos dejó sin su presencia física humana, biológica, por decirlo de alguna manera. Testigos de su mensaje, nos dejó testigos de su mensaje, después de confiarnos la tarea de continuar su misión. Volverá por cada uno de nosotros individualmente al fin de nuestra vida y por toda la humanidad en el fin de los tiempos. Esta es la división que tenemos en el Adviento. De hoy al 17 de diciembre tenemos una mirada, una esperanza en la vuelta, en la venida escatológica de Jesús, y después del 17 de diciembre nos concentramos en el hecho histórico de la Navidad. Al fin de los tiempos Jesús volverá entonces por toda la humanidad. Cualquiera que sea el significado de esta expresión, fin de los tiempos, porque vieron que no importa si viene, como leíamos en el Evangelio, estén prevenidos porque no saben cuándo llegará, al atardecer, a medianoche, al canto del gallo, por la mañana, no importa el cuándo con reloj, digámoslo así, en la mano. Lo importante es que tenemos que estar vigilante en el sentido no de vigilar al otro, de ser un vigilante, sino en el sentido de ser responsable y estar al cuidado del otro. Hubo siglos en que los cristianos, los discípulos de Cristo, han multiplicado los signos visibles de su fe en Dios a través de la arquitectura, el arte, la literatura. Ha pasado así en el arte en Europa, ha pasado así en el arte con los pueblos originarios en nuestro continente. Y todo esto que se expresa en el arte, la arquitectura, la literatura, es con la esperanza de hacer que Dios sea visible en el mundo. Hubo incluso siglos en Occidente donde toda la estructura de la vida pública estaba destinada a ajustarse a los requisitos del Evangelio y donde Dios estaba presente en todas partes a través de una gran variedad de símbolos. Ese tiempo conoció su grandeza, pero terminó, no es este.
al menos aquí en Occidente, al menos aquí en la Argentina. Dios, como dice Jesús, se fue de viaje, a sus siervos les dejó todo el poder, es decir, el poder de alimentar a los hambrientos, consolar a los tristes, visitar a los prisioneros, predicar la buena nueva a los pobres, hacerlo presente realmente en los sacramentos. ¿Por qué? Porque esos son los poderes del Rey, de Cristo, como meditábamos el domingo pasado, la solemnidad de Cristo Rey, con el Evangelio de Mateo 25. A cada uno le dejó su trabajo, es decir, todos hemos recibido una misión distinta, única, un cheque para multiplicar. Nos ha convertido a todos en guardianes al recomendarnos velar, en guardianes, cuidadores los unos de los otros. Lo que les digo a ustedes, les digo a todos, dice Jesús en el Evangelio de hoy, velen. ¿Qué día o en qué momento Dios regrese? Ya lo dijimos, no parece importante para Jesús en esta parábola. Lo que es importante es que estamos haciendo mientras lo esperamos. Eso es lo importante. ¿Qué estamos haciendo mientras esperamos la venida de Jesús? Adventus, el adviento de Jesús. Tenemos que vivir, tenemos que estar despiertos, conscientes, no dormidos ni atontados por todas las distracciones que la vida nos puede ofrecer, sino más bien tenemos que vivir atentos, despiertos ante los signos de su presencia. Tenemos la misión de hacerlo presente en nuestro mundo a través de nuestra vida que refleja su mensaje, a través de nuestra palabra, de nuestra acción, que ayuda, que sale al auxilio, al cuidado del que lo necesita. Esta misión de vigilantes, cuidadores, adquiere una importancia particular hoy en día. Durante un tiempo, los gobiernos socialistas, fundados en una ideología vacía y antirreligiosa, dieron paso al avance del neoliberalismo en las culturas occidentales. Los extremos se tocan, decimos en filosofía, que tiende a crear una sociedad de lo inmediato, lo instantáneo, sin utopía, sin esperanza, sin siquiera un esfuerzo por comprender y explicarse por alguna referencia el paso de esta vida a la futura, sin visión sobrenatural, sin trascendencia, oficialmente declamada, aunque hemos dicho, y lo sostengo, lo comparto, que hay un deseo en la sociedad de trascendencia. En esta sociedad debemos ser testigos de la esperanza. El Adviento es esperanza, porque es espera de alguien. Es decir, de la apertura a un exceso de ser que siempre se nos ofrece y que siempre debemos recibir como un regalo puramente gratuito. Un ser que nace entre nosotros, un ser que lo encontramos en la fragilidad y en la caducidad de nuestra condición humana. Hay un teólogo protestante, Gerard Belin, y dice, lo más real en la realidad no es la realidad misma, sino sus posibilidades. El reino de Dios, como lo anunció Jesús, no es una posibilidad, porque cuenta con nuestra libertad y el ejercicio responsable de esta libertad, de esta vigilancia, cuidado. Es una posibilidad que debemos mantener viva y testimoniar realizándola según nuestras capacidades con generosidad, recordando que esa realidad no la hacemos nosotros, sino que la realizó Cristo, cuando, al encarnarse, como dice Isaías en la primera lectura, rasgando el cielo y descendiendo, comunica al espacio, relaciona al espacio y el tiempo con la eternidad. Podríamos formular la teología de Evelyn en lenguaje católico, porque la intuición es la misma. En lenguaje católico diríamos que lo más real es lo espiritual. ¿Es lo más real lo espiritual? Tomemos otro pasaje de Evelyn. Digo porque la verdad es la verdad en el que la dice, ¿no? En un libro que se llama, o en un trabajo, mejor dicho, en que se llama La teología científica y la proclamación de la Iglesia, de 1966, decía este autor, lo que nos preocupa es la proclamación. Ahora bien, parecería ser que proclamación y preocupación son incompatibles.
Una parte esencial de la proclamación es la certeza, y de esta debería surgir el gozo. En gran parte el poder, decía Evelyn, de la proclamación, de brindar certeza, parece haber desaparecido. ¿Transmite certeza el mensaje de la fe? No, como decíamos, que hablé así al pasar del socialismo, ¿no? Que decía que la religión es el opio del pueblo. ¿Transmite certeza? ¿Tenemos certeza en la vida después de la muerte? ¿Tenemos certeza en la compañía de los santos, de la Virgen? ¿Tenemos certeza en la intercesión entre nosotros, en la comunión con los sacramentos, en el bautismo que recibimos, la confirmación, la comunión, esos talentos, como decíamos la vez pasada, que tienen que ser puestos en el banco a producir, a dar sus frutos? La mayoría, decía Evelyn, de los predicadores parecen arreglárselas sin la certeza. Es más probable que las tan poderosas prédicas que de esta forma puedan existir obtengan su fuerza de la obligación impuesta por una ley religiosa, antes que de la urgencia liberadora del Evangelio. ¿Qué impone nuestra fe? ¿La fuerza religiosa, lo necesario, lo supersticioso, necesito, voy a misa para que no me pase nada? ¿O la fuerza liberadora del Evangelio? Lo importante del Evangelio es anunciarlo a Él, estar en comunión con Él, vivir con Él. Que nuestro Adviento, hermanos, sea eso, un estar vigilantes, atentos, cuidándonos los unos a otros. ¿Por qué? Porque tenemos la gran esperanza de este Cristo en las tres venidas. La venida del fin del mundo, que esperamos, como nos enseña esta primera parte del Adviento, la venida histórica y la venida en el medio que coincide con el encargo, con la fortuna que nos dejó Cristo, su fortuna de encontrarlo a Él multiplicando los talentos en el que lo necesita. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, etc. Y sobre todo buscándolo en el encuentro real con Él, en la certeza de su presencia en la Eucaristía, en la caridad, en la oración, de su presencia de la Navidad, de Emmanuel, de Dios con nosotros, la gran esperanza del Adviento. Empezamos el año litúrgico, lo queremos empezar con esperanza, terminando este 2023 muy difícil, pero siempre con la esperanza y la mirada puesta en el Señor y en el auxilio de su Santísima Madre, la Virgen. Recemos a la Virgen de la espera, la Virgen embarazada, la Virgen de la espera, de la esperanza, decía el próximo beato Cardenal Pironio, para que ella nos haga estar vigilantes, despiertos, cuidando al otro, haciendo posible el reino de Dios con nuestro testimonio. Que así sea.